Buenas tardes, mis hermanos. Es un honor, como siempre, estar aquí compartiendo la adoración comunitaria y también teniendo este hermoso privilegio de compartir la palabra de nuestro Señor. Así que estamos contentos, ¿cierto? Amén. Seguimos en nuestra serie de sermones, Iglesia, señales que nos marcan. Y el domingo pasado vimos una marca en particular. ¿Quién podría mencionarla? Un concepto. ¿De qué se trató? Sola Escritura. Muy bien. Hoy día entonces vamos a ver otra marca que nos debe caracterizar como iglesia, pero antes de eso permítanme contarles una historia. Había una pequeña aldea en medio del bosque. Allí vivía un hombre paralítico que apenas se movía y que por situaciones se arrastraba sobre el suelo. Enfrente de su choza vivía otro hombre, un hombre que era ciego, pero que también era conocido por ser testarudo. Ambos se habían enemistado por alguna razón que ya se desconoce. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para poder discutir acaloradamente. En más de alguna ocasión se desearon incluso la muerte el uno al otro. Un día hubo un incendio y obviamente el fuego comenzó a quemar todo el bosque, a devorar y a quemar todas las chozas de aquella aldea. La gente entonces salió huyendo, como es obvio, lo normal, pero nadie ayudó al hombre ciego ni al hombre paralítico. Aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. Vaya imaginándose esta escena. El ciego daba vueltas en su patio intentando escapar, pero no lograba discernir, debido a su ceguera, el camino que debía tomar. El paralítico, en cambio, miraba a lo lejos que aún quedaba un espacio en medio del bosque donde podía huir, pero era escabroso, difícil de andar, por lo tanto no podía arrastrarse para escapar rápidamente. No tardaron mucho entonces estos dos hombres en darse cuenta que la única forma de salvarse era uniendo fuerzas, uniendo esfuerzos, el uno con el otro. En medio de la desesperación, el paralítico entonces le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego, ¿qué creen que hizo? Aceptó, gustosamente. Y así lograron salvarse de la muerte. Después de esto, de este evento, aquellos hombres comprendieron que su enemistad era inútil y perjudicial. Y se produjo en ellos una unión como nunca lo habían experimentado. A veces, mis hermanos, la iglesia del Señor actúa con los mismos sentimientos que estos dos hombres antes del accidente. Enojo, ira, desinterés por el otro, despreocupación hacia las necesidades de mi hermano. Claramente podemos ser llamados, si actuamos de esa forma, testarudos, arrogantes. Actuamos como cristianos modo maniquí, sin importarnos hacer el bien y sin importarnos hacerle mal a los demás. La Escritura entonces en este día nos llevará a observar una iglesia que había subsanado esta área y nos revela ejemplos extraordinarios a los cuales nosotros debemos seguir y prestar atención. Quiero invitarlos entonces que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35. Hechos 4. Bienvenidos. Hechos 4, 32 al 35. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Propósito entonces, mis hermanos, del sermón de este día: despojarnos de nuestra indolencia como iglesia del Señor. Tema: todos para uno y unos para todos. Ah, lo habían escuchado, parece. Pensé que se me había ocurrido a mí. Seguramente nos recordamos de qué cosa: de los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, no les voy a resumir de qué se trata la novela en sí, el libro, pero sí algo específico que ellos tenían. Ellos trabajaban unidos para cumplir su único propósito. De esta misma forma, entonces, somos llamados, mis hermanos, hoy a vivir unidos. Y observaremos, por lo tanto, 3 puntos. Debemos vivir unidos en un mismo sentir, vivir unidos en un mismo trabajo y vivir unidos en un mismo compañerismo. Vamos a nuestro primer punto: viviendo unidos en un mismo sentir. Versículo 32, primera parte, que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído había crecido tan rápidamente que ya no se podía contar. Y tan asombroso crecimiento fue el resultado de la acción narrada en el versículo 31. ¿Y qué pasa en el versículo 31? Algo que es fundamental para la iglesia, algo que es necesario para que sigamos creciendo como iglesia, algo que es vital. Fueron llenados por el Espíritu Santo. Se transformaron en una unidad de creyentes que era de un corazón y un alma, obteniendo entonces por esto, por el poder del Espíritu Santo, un testimonio poderoso acerca de Dios y quién es Dios. Transformando, mis hermanos, su vida completamente, como solamente el Señor lo puede hacer. En las Escrituras observamos cómo los primeros cristianos expresaban entonces su amor hacia sus hermanos que estaban en necesidad, ya que se había producido un mismo sentir en sus corazones. De esta forma, daban cumplimiento a la primera y a la segunda parte de la síntesis que hace Jesús: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Constantemente, entonces, la idea de actuar en amor hace referencia a vivir unidos, a preocuparnos el uno del otro, en un mismo sentir. ¿En qué sentir? Sentir amor, sentir compasión, sentir generosidad, sentir preocupación por el otro. Jesús afirmó en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y en su oración sacerdotal, en Juan 17, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínate la importancia que tiene que seamos uno. Lo importante que es que estemos unidos. ¿Cuál es la importancia? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo nos observa y debe observar una iglesia que está unida. Una iglesia que se preocupa por el otro. Imagínate qué va a pensar alguien que no viene a la iglesia y que la estamos predicando y que la estamos invitando a esta iglesia y ve que en esta iglesia no hay amor, no hay preocupación, no hay interés por el bienestar físico y espiritual de esa persona. ¿Con qué gusto va a venir
a esta iglesia. Mis hermanos, la gente nos mira, nos observa, más de lo que nosotros creemos. Y la gente debería ver a Cristo. Deberían ver que estamos unidos en un mismo sentir. ¿Cuál? Glorificar a Dios y honrar a Cristo. Y debido a esto, preocuparnos entonces por los demás. Pablo dice algo muy interesante. Imítenme a mí, porque yo muestro a Cristo, o porque yo imito a Cristo. La pregunta que quiero hacerles es, ¿seríamos capaces nosotros hoy de decir estas mismas palabras? ¿Seríamos capaces nosotros de decirle a los demás, oye, imítame a mí, porque yo muestro el amor de Cristo, porque yo muestro la pasión de Cristo, porque yo muestro la paciencia que Cristo tuvo? ¿Seríamos capaces de, como iglesia, tener ese eslogan? ¿Somos realmente una iglesia que está unida? ¿Una iglesia que está trabajando en la unión constantemente? ¿Somos realmente una comunidad o somos más bien un club social? En donde venimos a satisfacernos domingo tras domingo y no nos preocupan los demás en la semana. ¿Somos realmente un lugar en donde vienes a sacrificarte por el otro? ¿O vienes a que satisfagan tus deseos personales? Mis hermanos, en primera instancia encontramos que los creyentes, aquí narrados, estaban preocupados por ayudarse los unos a los otros. Estaban tan preocupados en suplir las necesidades de los otros que no se preocupaban por gratificar sus propios deseos y necesidades. Querida iglesia, permite que la palabra de Dios en este momento te amoneste. Permíteme incomodarte. ¿Qué has hecho tú por tu hermano? ¿Qué has hecho tú por el que está sentado al lado de ti? No estoy hablando de que se junten como amigos, eso es fácil. Estoy preguntando, ¿qué has hecho para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de tus hermanos? Estoy tratando de que veamos el egoísmo que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. La humildad que manifestaban estos hermanos se deriva en verse en relación con Jesucristo y de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, ellos se veían como servidores de sus hermanos, como servidores de Cristo, y al ser servidores de Cristo podían servir a los demás. Porque ¿qué hizo Cristo con sus discípulos? ¿Qué hizo Cristo con nosotros? ¿Qué sigue siendo Dios con nosotros? Este trabajo, este pensamiento, les dejaba poco tiempo para molestarse con asuntos triviales, con asuntos que en realidad no tienen importancia a largo plazo. Dejemos nuestras preocupaciones banales. Coloquemos nuestra mirada en quien se lo merece, en Cristo, y en hacerles bien a nuestros hermanos. Iglesia, no es correcto preocuparse más por si ya salió o no la nueva temporada de mi serie favorita. Si gana o no gana mi equipo de fútbol favorito. Si tengo o no tengo el mejor auto del mercado. Si tengo o no tengo ropas de marca prestigiosas. Si tengo o no tengo el último celular. Lo importante realmente como comunidad es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que entreguemos nuestra vida en adoración a Dios. Lo importante es amar a nuestro prójimo y demostrarlo con actos de amor. Lo importante
Lo verdaderamente importante es que seamos una iglesia que glorifica al Señor y que goza de Él por siempre y para siempre. Pero permíteme decirte algo nuevamente. No hay unión cuando uno llega y no saludas. No hay unión cuando alguien falta y nadie lo llama o lo visita. No hay unión cuando llegas tarde, porque hay otros que se esforzaron en tener la iglesia bonita para la adoración a Dios. No hay unión cuando criticas, pero no haces nada para poder solucionar el problema. No hay unión cuando no entregas tus ofrendas y diezmos. No hay unión cuando vemos a los mismos participando en las mismas actividades una y otra vez. No hay unión cuando somos llamados a evangelizar, a predicar, a mostrar a Cristo y no llega nadie. Si esta es tu iglesia, demuéstralo con todo tu ser. Si esta es tu iglesia, demuéstralo con todo tu ser. Estos hermanos sabían que tenían que estar unidos. Sabían cuál era su propósito. Sabían que debían cumplir con el mandato de Dios y ser de un mismo sentir y un mismo corazón. Un sentir y un corazón que demostrarán una preocupación sincera por los demás. Un corazón motivados para vivir unidos en un mismo trabajo. Versículo 33. Viviendo unidos en un mismo trabajo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. El trabajo activo de los apóstoles venía justamente de la llenura del Espíritu Santo, de la promesa que se había hecho en Hechos 1:8. Y les daré poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Por dónde? Por todas partes. Fue en ese poder que ellos predicaron. Fue en ese poder que vivieron unidos en un mismo trabajo, predicar del Señor Jesucristo. Y aquí observamos un contraste en la prohibición que les había hecho el Concilio de Jerusalén y lo que Dios estaba diciendo. Fíjense lo que dicen los apóstoles en el versículo 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Como Pedro entonces lo expresó en el concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podemos dejar de hablar lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los discípulos, que se sintieron profundamente obligados a proclamar el Evangelio, debemos nosotros sentirnos obligados a proclamar el mensaje más hermoso que alguien pueda escuchar. Esta obligación no debe ser tomada como cuando nosotros le pedimos algo a nuestros hijos y ellos lo tienen que hacer sí o sí, obligados. Y lo hacen a regañadientes, con un mal corazón. Lo hacen porque lo tienen que hacer. ¿Cierto, Isi? No, mentira. Sino más bien esta obligación hace referencia a una pasión. Ellos necesitaban decir lo que habían oído. Necesitaban decir lo que habían aprendido de Cristo. Lo que habían visto, lo que sentían en sus corazones. Había una obligación por predicar la cruz de Cristo y a este resucitado, porque es la noticia más extraordinaria que puede existir. Y estoy seguro que muchos de ustedes son apasionados en algunos temas. Fútbol, series, la cocina, los asados,
Amén, escuché por ahí atrás. Los niños, el café, la música, etcétera. Sé que les encantan estos temas y sé que se van perfeccionando cada día. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la pasión por el Evangelio? ¿Qué pasa con nuestra necesidad de predicar de Cristo? ¿Qué pasa con esa hambre, con ese deseo de anunciar a la persona más hermosa que existe? ¿Qué pasa, querida iglesia? ¿Cómo está nuestra pasión por el evangelismo? ¿Cómo está nuestra obligación de compartir lo que hemos visto, lo que hemos oído a través de la palabra de nuestro Dios? Es hora de despertar. Es hora de movernos. Se necesita de hombres, de mujeres que tomen la bandera del Evangelio y la claven donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo aún no es glorificado. Es hora de despertar. Es hora de movernos. Es hora de anunciar a Cristo. Utilicemos las oportunidades que Dios nos da. El compañero de colegio, el compañero de trabajo, nuestro vecino, nuestra vecina, los padres de nuestros compañeros, de los hijos de nuestro hijo. No sé qué dije. Los padres de los compañeros de nuestro hijo. Ahí está. Ahí se entendió, ¿cierto? Aprovechemos las oportunidades que tenemos. Bueno, y después me pregunta si no entendió. Mis hermanos, que el cansancio y la indolencia no gobiernen nuestra vida, sino más bien que el amor y la unidad sean nuestra práctica habitual. Que el cansancio y la indolencia no gobiernen nuestra vida. Todos en algún momento estamos cansados. A lo mejor ahora nos sentimos agotados. Y con el agotamiento viene la indolencia. Las pocas ganas de hacerle bien a los demás. Y eso se vuelve una práctica habitual de nosotros como cristianos. Se vuelve una práctica habitual de nuestra iglesia. No sentir ningún remordimiento. No sentir amor por el otro. La resurrección del Señor Jesús era el énfasis principal de la predicación apostólica. Y también debe ser nuestro foco primordial en nuestra vida. Y a la hora de nuestra predicación debemos predicar a Cristo. Debemos predicar de su vida. Debemos predicar de su muerte. Debemos predicar de su resurrección. Digamos, mis hermanos, a los demás, que Jesús tiene todo poder y autoridad. Entonces vivámoslo también. Si Jesús tiene todo poder y toda autoridad, ¿cuál es el miedo de predicar el Evangelio? No depende de ti, depende del Señor. Los apóstoles sabían que tal énfasis, predicar de Cristo, ofendería en gran manera a las autoridades judías, pero nunca suprimieron la verdad de Dios para agradar a los hombres. Tristemente, esta verdad está en contraste con la costumbre de la iglesia moderna, ya que en nombre de la modernidad, el mensaje del Evangelio se ha despojado de todo lo que se considera ofensivo y escandaloso. Pero los incrédulos deben sentirse ofendidos por su propio pecado o nunca llegarán a Cristo. El Evangelio, mis hermanos, ofende. El Evangelio incomoda. Incomoda porque dice que no rendir tu vida a los pies de Cristo es una mala decisión y que la consecuencia de no hacerlo es padecer bajo la ira de un Dios santo y justo. Incomoda, ofende, te inquieta.
Pero el Evangelio también te lleva a Cristo. Y en Cristo encuentras el propósito de tu vida. Adorar al Señor. Encuentras el descanso, el verdadero descanso. Encuentras la paz. Encuentras estabilidad. Encuentras el sentido de la vida. Al predicar, entonces, mis hermanos, no debemos actuar de manera indecorosa, burda, alocada, como algunos personajes que distorsionan el Evangelio. Pero tampoco podemos callarnos por temor o por vergüenza. Predicar a Cristo es el mensaje más glorioso que podemos replicar una y otra vez. No podemos cansarnos. No podemos cansarnos de anunciar quién es Cristo, anunciar su hermosura, anunciar su trabajo, anunciar lo que Él ha hecho por su pueblo. Nuestro texto dice, debido a la poderosa predicación de los apóstoles, abundante gracia era sobre todos ellos. Esto nos entrega entonces el gran principio de predicar sin vergüenza. Predicar sin vergüenza y con la confianza de que Dios es el que escoge y que no depende de nuestras capacidades, no depende de cuánto tú conoces de la Biblia, aunque es importante que la conozcas. No depende de tu buena oratoria, depende del Señor, de la autoridad del Señor, de lo que el Espíritu Santo quiera hacer con esa persona. Nuestro trabajo es predicar, anunciar lo que hemos visto, anunciar lo que hemos aprendido. También observamos un compañerismo entre creyentes, caracterizado por la comunión y por el celo evangelístico. Estos hermanos estaban unidos en un mismo sentimiento, en el mensaje de la predicación, pero no se quedaron solo con el bien espiritual, predicar el evangelio, sino que fueron más allá, viviendo unidos en un mismo compañerismo. Versículo 34 y 35, viviendo unidos en un mismo compañerismo. Dice así: y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La unidad tierna y generosa de la iglesia primitiva encontró una expresión práctica en compartir posesiones materiales. Nuestro propio Señor Jesucristo respondió a la misericordia de ambas cosas y se preocupó del ser humano de manera íntegra y orgánica. Dios es un Dios que está atento y preocupado de nuestras necesidades espirituales. Por eso es bueno orar, por eso es bueno venir y escuchar un sermón, leer su palabra, tener intimidad con Él, porque es bueno. Pero también Él está preocupado de nuestras necesidades físicas y materiales. Por eso que en la oración del Padre Nuestro se ora por el pan de cada día. Por tanto, mis hermanos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro buen Salvador, y debemos procurar el bienestar espiritual como el bienestar físico de los demás. Y este grupo de hermanos tenía esto sumamente claro. Ellos se dedicaron a cultivar una unidad en todos los sentidos. Tanto así que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Ojo, no estoy hablando de la teología de la prosperidad.
Tampoco estoy hablando de que ustedes traigan sus bienes o su dinero delante del pastor. Ahora, si lo quiere hacer, ya es otra cosa. Huyan de esas iglesias, huyan de ese supuesto evangelio, huyan de esos lobos rapaces que lo único que quieren es enriquecerse con mentiras y con engaños. Lo que está reflejando nuestro texto es diferente a la teología de la prosperidad, porque nos vemos a los apóstoles o a los hermanos de Hechos aprovechándose de la buena voluntad de la comunidad o enriqueciéndose a través de los demás, sino que vemos que dice que no había ningún necesitado. La palabra ningún necesitado muestra que la virtud de dar era característica de todos ellos, ya que entendían que todo lo que tenía pertenecía ¿a quién? A Dios. Que era solo por gracia y por misericordia que tenían lo que tenían. Cuando algunos de ellos tenían una necesidad, ellos se veían obligados nuevamente, por amor, a usar los recursos divinos para suplir esas necesidades. Una prueba práctica del amor de un cristiano es cómo está dispuesto a sacrificarse por el otro, inclusive económicamente. Santiago pregunta lo siguiente en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, de comer, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera en 1 de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En 2 de Corintios 8 se demuestra el espíritu de sacrificio de los creyentes pobres en Macedonia. Porque a lo mejor podemos estar pensando, es que si tengo, doy. Escucha lo siguiente. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estaban haciendo una colecta para otra iglesia que tenía necesidad. Y vemos cómo esta iglesia le ruega a los apóstoles que no lo dejen fuera de esta gran bendición, siendo pobres. Pero trabajaron por sus fuerzas y fueron más allá incluso de lo que podían dar. Trabajaron el amor sacrificial. ¿Podríamos decir que en nuestra comunidad no hay ningún necesitado? ¿Podríamos asegurar que todos los que están aquí se acostaron con el estómago satisfecho? Si no somos capaces de responder esas preguntas, es porque no hemos estado unidos en lo que el Señor nos demanda. Si no somos capaces de asegurar esto, es porque no hemos realizado bien nuestro trabajo como hermanos en Cristo, como la familia de la fe. Arriesguémonos. Arriesguémonos con nuestro tiempo. Esto lo he dicho en más de una ocasión. Arriesguémonos con nuestro dinero. Piensa que cuando estás ofrendando, diezmando, estás obedeciendo a Dios y bendeciendo a los hermanos. Lucas informa
que a fin de suplir las necesidades de otros, todos los que poseían heredades o casas, las vendían. ¿Y qué hacían? Traían el valor, el dinero, ante los apóstoles. Era un estilo de vida. Era el estilo de vida de aquellos que tenían estas propiedades. Venderlas periódicamente a medida de que iba surgiendo alguna necesidad en su comunidad, a fin de favorecer a otros y no solo enriquecerse. Pregunto, ¿estaríamos dispuestos nosotros a hacer algo tan arriesgado? El sueño americano nos invita a hacer todo lo contrario. Nos dice que debemos tener nuestro auto, nuestra casa, lo mejor de la tecnología, tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro, etc. Este pasaje ilustra un importante patrón relacionado con la generosidad en la iglesia local. Hermanos míos, los invito a ser responsables y generosos con sus recursos. Sean sistemáticos, sean efectivos a la hora de contribuir con sus ofrendas y diezmos. Despojémonos del consumismo, despojémonos del egoísmo y miremos más allá de nuestra zona de seguridad. Estemos unidos en vivir el compañerismo que somos llamados a vivir. Somos invitados a que como cristianos, miembros de una comunidad, vivamos unidos en un mismo sentir, en un mismo trabajo, en un mismo compañerismo. Y quisiera terminar con 3 desafíos. Trabaja en tu espiritualidad. Busca al Señor. Lee más su palabra. Ora más. Nútrete más y más de su palabra. Segundo desafío. Trabaja en tu vocación. Predica el Evangelio. Conoce más de su palabra, no para adquirir conocimiento, sino para compartir con los otros este hermoso mensaje. Y tercer desafío, trabaja en tu misericordia. Imita a Dios cada día y bendice a los otros espiritualmente y materialmente. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos